Ok, pues hoy a este día se le reconoce como el día de Yom Kippur o Yom Kippurín, que significa el día de expiación o el día del perdón. ¿Sí? Qué maravilloso que Dios en sus planes haya mandado que año con año se recuerde el día del perdón. Entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón de Dios y vamos a reconocer que la gracia de Dios ha sido la misma siempre, desde el principio, ¿verdad? Desde el principio Dios siempre ha tenido misericordia de cada ser humano, de cada persona, y Él previniendo lo que acontecería a la humanidad, pues dispuso al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que a través de su sacrificio expiatorio tuviéramos perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, Yom Kippur, el día del perdón, y de esto vamos a hablar. Y bueno, pues el libro de Jonás es una evidencia bíblica de la gracia de Dios acerca, ¿verdad?, del amor que Él tiene a toda la humanidad, como ama al pueblo de Israel, su pueblo escogido. También Dios ha amado a toda la humanidad, y qué mejor que nuestro Señor Yeshua lo dijese, ¿verdad?, en el texto quizás más conocido en todo el mundo: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando acerca de este tema, porque este es el día del perdón. Es un día de afligir nuestro corazón, es un día de buscar la presencia de Dios, y eso de afligir nuestro corazón, a buscarle, ¿verdad?, con un dolor del alma, significa, hermanos, obedecer al Señor y en verdad hacer una introspección de qué ha sido nuestra vida en este año. Vamos a recordar esto, cómo nos fue enero, febrero, marzo, abril y todos los meses del año, no solo porque ayer cómo estuvo el día, sino cómo fue este año, cómo fue su búsqueda de Dios, qué tanto se acercó al Señor, qué tanto se alejó de Dios, ¿verdad? Y pensar las cosas en que pecamos, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos que restaurar nuestra vida, componer nuestra vida, enmendar nuestro caminar y pues decidirnos corregir nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, para Dios era predecible que el hombre, ¿verdad?, por ser imperfecto, vulnerable, indefenso, etcétera, etcétera, pecaría. Y como lo dice el apóstol Juan con toda esta confianza, que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y si decimos que no hemos pecado, mentimos, ¿verdad? Pero si hemos pecado, entonces, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ok, vamos a empezar por aquí. Si hay un símbolo en el mundo que representa la paz, ese símbolo es la paloma, ¿verdad? La paloma blanca que se suelta como un símbolo de paz en el mundo. Pero el nombre de Jonás, para que veamos en esta historia, significa paloma. Jonás significa paloma. Entonces hay un significado, hay un mensaje implícito en la figura de la paloma, aún también cuando dice la escritura que el Espíritu descendió como en forma de paloma, no una paloma, sino como en forma de paloma. Entonces esto habla de la misión dada al pueblo de Israel desde el principio. Cuando Dios escoge a Israel entre las naciones, le da un propósito o una misión, y esa misión es ser embajadores de paz, reconciliadores de Dios con el mundo. Pero la historia bíblica nos cuenta que Israel, a causa de la multitud de sus guerras y posteriormente, ¿verdad?, el pecado en el pueblo de Israel, los aparta de su misión, y realmente el propósito de ser una luz a las naciones no se cumple en la medida
que debería de cumplirse, o que Dios esperaba de hacer un reino de reyes y sacerdotes. Posteriormente, hermanos, vamos a ver que cuando el Señor Jesucristo viene y Él es la luz del mundo, encarga, ¿verdad?, ahora a su congregación, a sus discípulos, a su nación santa, real sacerdocio, que, ¿verdad?, está formada por judíos y no judíos, llevar a cabo esa misión de ser embajadores de paz en todas las naciones, ¿ok? Para hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vamos a leer un texto bíblico, por favor, en voz alta. Amén. Conocemos este texto de la Escritura, que es una pieza clave para un día como el día de hoy, en el que nosotros podemos venir al Señor, y precisamente esa es la expectativa de Dios. Dijo el profeta Isaías: venid y estemos a cuentas, ¿verdad? Entonces es venir delante del Señor y realmente no encubrir, sino descubrir y decir: Señor, realmente lo que hice este año yo lo hice. Eso es empezar. La confesión es así. La confesión es el reconocimiento de lo que se hizo, ¿sí? La aceptación. Y yo creo que el aceptar que nosotros hacemos algo malo delante de Dios es el principio de lo que va a producir convicción en el corazón. Porque decir: Señor, yo lo hice, eso que tú sabes que es desagradable, yo lo hice. Y entonces, hermanos, créame que sí es doloroso aceptarlo, ¿verdad? Pero es necesario. Entonces, veamos algo más. El libro de Jonás, la historia ustedes y yo la conocemos bastante bien. Y es una historia que, cuando la vamos relacionando con el propósito de Dios y de toda la Biblia, va más allá de sorprendernos que Jonás fue tragado por una ballena 3 días y 3 noches, o que se creció en la calabacera milagrosamente y luego se secó. El mensaje que Dios nos da a través del libro de Jonás es el mensaje que Dios ha querido que se difunda en todo el mundo, acerca de la inmensa gracia de Dios para todos. Jonás precedió a Amós y profetizó bajo el reinado de Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel. Asiria era el gran enemigo de Israel y conquistó a Israel en el 722. El arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida 100 años después. La historia ustedes la saben. Jonás predica a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, y la ciudad se arrepiente. Más de 120,000 personas, animales y niños, mujeres, hombres, y Dios perdona a la nación gentil, porque Nínive era una nación gentil. Pero hermanos, la historia de los pueblos y las naciones, todas de cierta pequeña parte están relacionadas con el pueblo de Israel, porque aparentemente, hermanos, en tiempo atrás la nación asiria fue un lugar donde muchos israelitas de las tribus, ¿verdad?, habitaron en aquellos lugares. Con tiempo antes habitaron en aquellos lugares, ¿sí? Fueron lugares cercanos a la tierra de Israel. Bueno, pero Jonás va y les predica. Jonás, enojado por la infidelidad de ellos, porque eran un pueblo malvado, pero eran un pueblo sin discernimiento, eran un pueblo que no sabía qué era bueno y qué era malo. Jonás, enojado por eso, dice: lo que merecen ellos es un juicio. Pero Jonás no es como Dios, ¿sí? Es algo tan obvio. Nosotros no somos como Dios, porque para nosotros hay cosas que ameritan castigo o un juicio inmediato, ¿verdad? Pero Dios es distinto a nosotros. Cuando nosotros decimos no puedo más, Él dice: yo soy paciente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Jonás quería el juicio, pero Dios dijo: no, yo voy a mostrar mi misericordia. Entonces, hermanos, cuando sucede esto con Nínive, pues Dios perdona, pero cuenta la historia, hermanos, a través del libro del profeta Nahum, que fue un profeta a las naciones,
que también el juicio posterior a la siguiente generación llegó y alcanzó a la ciudad de Nínive, y entonces en esta ocasión Nínive sí fue destruida. ¿Ok? Un dato que nosotros debemos de saber. Bueno, ahora, ¿de qué se trata el libro de Jonás? Bueno, vamos a leer Jonás 3, verso 4. Si tienen su Biblia, vamos a tener un texto clave. Si alguno quiere darle lectura, por favor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Yo estaba titubeando con Nahum o Abdías, pero ya encontré Nahum y sí dice eso. Nahum 3, luego lo leen en casa. Jonás 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esa es la misericordia de Dios. Pero con toda claridad, hermanos, nosotros podemos ver una buena ilustración de lo que significa el día de Yom Kippur, ¿sí? El día de la misericordia. Y qué interesante porque Dios perdona y no hay templo. Dios perdona y no hay corbán, no hay sacrificio. Dios perdona y no hay sangre, ¿no? Qué interesante que Dios hacia el pueblo gentil, no a su pueblo escogido, sino hacia el pueblo gentil, les perdona porque ellos hacen lo que hoy en Yom Kippur: ayunar, no mudarse, no asearse, ¿sí? Dice aquí las cosas que ellos hicieron: se afligieron, se arrepintieron, ¿sí? Entonces es así realmente la gracia de Dios y el mensaje del Evangelio. Porque el primer mensaje del Mesías fue: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estos días han sido y son días de arrepentimiento. Por eso digo, hermanos, que Dios en su sabiduría y en su misericordia, Él dispuso el arrepentimiento como la manera en que nosotros podemos volver a Él. Hay una forma de regresar y como decimos, no hay distancia tan lejana de Dios. No hay distancia tan lejana de Dios, que alguien tan lejos pueda decir: no puedo regresar. No, sino que aquel que se encuentre tan lejos como Dios dice en su palabra en Deuteronomio: aunque tú te fueres hasta el final del mundo, si allí te arrepintieres, allí Dios te va a perdonar. Y desde allí Dios te va a permitir que vengas de regreso a Él. Esa es la gracia de Dios, ¿sí? O sea, no hay distancia corta o cercana. Así que cuánta gente cree que Dios no la va a perdonar y vive con la culpabilidad, y lo único que necesita es tener un momento de arrepentimiento. Lo único que necesita es tener un dolor de lo que sucedió y decidirse cambiar de parecer y creer a Dios, porque dice que ellos le creyeron a Dios. Entonces eso es lo que mucha gente está haciendo necesaria en su vida, nada más creerle a Dios y lo que, como se recibe el Evangelio, hermanos, porque hay una necesidad. Yo tengo fe y yo creo y sé que puedo acercarme al Señor. Y miren lo que ellos hacen tikkun, rectificación, corrección, conversión.
porque dice la escritura que los de Nínive se convirtieron de su mal camino, se convirtieron de sus malos caminos. Y entonces Dios, esto es lo que Él ha dicho desde siempre, hermanos, ¿sí? Si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, ¿verdad? Sanaré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Jonás, hermanos, como Israel, abandonó su misión, pero después Jonás, como Israel en el futuro, cumplirá su misión, ¿sí? Cumplirá su misión, porque eso es profético también, que va a llegar el tiempo, ¿verdad? Y la época en que ahora verdaderamente la nación de Israel va a brillar. Y por eso dice Apocalipsis, 12,000 de cada una de las tribus que van a llevar la besora a todas las naciones, ahora del propio pueblo de Israel, ¿sí? Ellos van a anunciar el evangelio al mundo entero. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a leer Jonás 4:11. Cuando Jonás se molesta porque la calabacera que le dio sol se secó, fue un milagro, ¿verdad? Dios utiliza todo esto solo para darle una lección a Jonás, porque Jonás estaba disfrutando de esto y decía, pues estaba muy bien, ¿por qué se secó? Entonces Dios le dice, bueno, tú piensas en esto, ¿verdad? Pero no piensas en la gente. Y hermanos, es una muestra del amor de Dios, de verdad. Es una muestra de la misericordia de Dios. Dios nos conoce a todos y cada uno de nosotros perfectamente bien, y Él tiene compasión, ¿verdad? Él tiene amor por la gente, y a este pueblo Dios le dice, ¿verdad? ¿Cómo no voy dice, tendré yo piedad? ¿Cómo no tendré yo piedad? Piedad es misericordia, piedad es compasión, ¿verdad? ¿Cómo no voy a sentir compasión de ellos? Si tú te lamentaste por esta planta, ahora yo, ¿verdad? No por una planta, no por un pájaro en el cielo, no por un lirio del campo, sino por los que son mis hijos, ¿verdad? Por los que es las personas, los quienes yo los creé, los hice, ¿ok? Vamos a hablar ahora de un misterio, o realmente de cuál es la señal de Jonás que Jesús les dice a los fariseos, porque le piden, ¿verdad?, milagros, y vamos a leer el texto, pero al final el Señor les dice, ustedes demandan señales y quieren ver, pues solo la señal de Jonás les será dada. Vamos a leer Mateo 12, 38 al 42. Amén, amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a tratar, ¿verdad?, de conectar lo que hemos venido hablando con lo que ahora el Mesías hace referencia con respecto a Jonás, la señal de Jonás. La señal de Jonás, y en sus palabras el Señor dice, ¿verdad? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto habla de su muerte y de su resurrección. Pero la señal de Jonás también, hermanos, está implicando todo lo que ha sido y es el libro de Jonás, ¿sí? Porque la señal de Jonás, hermanos, está haciendo referencia a varios propósitos bien claros. El primero de ellos, hermanos, yo creo que es de anunciar la
la gracia de Dios. Cuando en esta época en Israel hay un pensamiento dividido acerca de los gentiles, acerca si de ellos, ¿verdad? Dios tomará pueblo o no tomará pueblo. Y para muchos esto era algo exclusivo del pueblo escogido, pero para otros, ¿verdad? Dios había provisto salvación para los no judíos. Entonces en el libro de Jonás, hermanos, lo que nosotros vemos es un libro que está hablando de un hombre, de un profeta enviado no a la casa de Israel, no para hablar al pueblo judío, sino para hablar a los no judíos. Entonces por eso al Señor Jesús en algunas ocasiones, aunque Él no tuvo contacto con los gentiles, pero sí tuvo contacto con los publicanos y pecadores, o sea, con las personas indiscriminadas, ¿no? Del pueblo de Israel, las personas señaladas, las personas que no se consideraban como sanas, justas o santas. Y el Señor entonces tiene que explicar, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, que complementa todo esto. La oveja perdida, y tiene que hablar del hijo pródigo, y tiene que hablar, ¿verdad?, de por qué él tenía contacto con los publicanos, con los rechazados del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces esto solo es una muestra de cómo Dios salvaría a todo el mundo entero, o a todo aquel que quiera, cualquiera, todo aquel que quiera. Eso es para todo aquel que quiera. Entonces la señal de Jonás, hermanos, también tiene que ver con ese anuncio, si la paloma representa la paz, entonces el mensaje es de paz. Y el evangelio, ¿qué es? El mensaje de paz, ¿verdad? Las buenas nuevas de paz, o las buenas noticias. Entonces dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces la señal de Jonás ahí está, y ellos no lo pueden ver, ellos no lo pueden percibir, aun cuando el Señor les está hablando de la resurrección, pero ellos sus ojos están nublados de qué es lo que sucede con toda la historia de Jonás, que está hablando de la gracia de Dios y de la salvación y del arrepentimiento y del perdón, que en algún momento dado, como dijo el Señor, ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? Ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. Muy bien. Entonces, para concluir en esta noche, nosotros entendemos, hermanos, que Dios nos ha provisto del arrepentimiento, de la búsqueda de Él, de la confesión, y somos un pueblo bendecido porque tenemos muchos recursos que en el momento en que nuestro corazón realmente tome esta convicción, puede dar este gran paso. Y yo creo, hermanos, que hay mucha gente que también necesita saber este mensaje, que Dios le use a usted, me use a mí, que Dios use a su pueblo, que Dios use a su iglesia, para que ahora nosotros, hermanos, cumplamos la misión de llevar el mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio, y que la gente sepa que Dios quiere perdonarle. Y qué mejor, hermano, mensaje, qué mejor ejemplo, qué mejor cosa se le puede decir a la gente, sino cuando uno lo ha hecho, ¿verdad? Cuando uno lo ha hecho y uno lo ha experimentado y uno lo ha vivido y uno ha reconocido y uno ha aceptado y uno ha entendido la manera en que se puede volver a Dios. Y todos, créanmelo, que todos podemos volver a Dios. Todos. Tenemos familia que quizás alguna vez escuchó el evangelio. Tenemos conocidos, personas, hermanos, que alguna vez escucharon el evangelio y se apartaron de él. Ha vivido, esto es un dato interesante y ya vamos en la conclusión. Esto ha sido algo que ha pasado en la iglesia cristiana. Hemos visto crecer, al menos en lo personal yo, a muchos niños que fueron a la escuela dominical y que aprendieron las historias, y que seguro ahora que son jóvenes saben la historia de Jonás, y sin embargo, siendo niños llevados por sus padres a la escuela dominical, algunos de ellos viven en el mundo. Y oh sorpresa, cuando hay un encuentro, dice: yo también iba al templo cuando era niño. ¿Y ahora dónde te congregas? ¿Y ahora cómo estás sirviendo al Señor? ¿Y ahora cómo buscas a Dios? Ya no voy a la iglesia.
ya no me congrego. Es que mira, pasó esto, aquello. Y tú, eso es lo que quiero decirles, que algunos de ellos, una vida pues extraviada. ¿Cómo puede suceder que ellos se hayan perdido? Si ya estaban, si ya eran, si ya conocían, si ya habían escuchado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que les faltó? ¿Qué es lo que no comprendieron? Y créanme, hermanos, que muchos de ellos quisieran regresar a la iglesia y quisieran involucrarse y servir, pero algo los detiene, porque piensan ellos que realmente, ¿verdad?, Dios no los va a perdonar, Dios no los va a abrazar. Si como padre a su hijo, ¿verdad?, a su hijo pródigo, en el momento en que decidió regresar, volvió. Déjenme decirles algo. El evangelio, la palabra de Dios y la fe genuina, como podamos o querramos llamarla, debe ser tan poderosa, y tan eficaz, que a veces tan solo, hermanos, una experiencia como el día del perdón lo cambie todo en aquellas personas que una vez conociendo se olvidaron del Señor. Sea tan impactante, tan grande el impacto de decir, ¿verdad?, ¿sabes qué? Este es el día en que Dios quiere perdonarnos. Que la gente vuelva en sí y diga: este debe ser mi día de salvación, este debe ser mi tiempo de salvación, este debe ser la oportunidad en que yo no le endurezca mi corazón a Dios, sino yo se lo abra porque Él quiere, ¿verdad? Porque Él está con los brazos extendidos para que volvamos, para que estemos otra vez bien, para que estemos reunidos, para que estemos en amor. Les pido que por favor se pongan de pie. Aquí al frente, para que alcancemos todos Eso, gracias. Venga, brinda. Vamos a hacer lo que hemos hecho tantas ocasiones. Yo he estado pidiéndole perdón al Señor, yo he estado pidiéndole perdón a Dios, pero Él he estado pidiendo perdón a Dios por mis hijos, por mis padres, por mi familia. Le he estado pidiendo perdón a Dios por la iglesia, por esta iglesia. Le he estado pidiendo: Señor, perdona los pecados de la iglesia, perdona los pecados. Aún digo yo: Señor, perdona los pecados de la gente que no te conoce. Porque un día como hoy, hermanos, es cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, clama por las naciones para que ellos también se arrepientan y Dios los salve y los perdone. Entonces, hermanos, vamos a hacer esta confesión de pecados. Pues obviamente, ¿verdad?, es una confesión de pecados inusuales. Es decir, hay tantas cosas que a veces nosotros pasamos por alto y podríamos decir que son insignificantes, pero no, son importantes y nos ponen a pensar en cómo nosotros nos hemos conducido en este año, cómo hemos sido en nuestra familia. Hemos honrado a nuestros padres, hemos obedecido al Señor, hemos sido pacientes. Así que vamos a orar todos en voz alta. Vamos a empezar leyendo de este lado, de arriba hacia abajo, y luego vamos a terminar aquí. Y vamos a hacer una oración ya cada uno de nosotros en un momento, por favor. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a leerlo en voz alta y vamos a repetirlo. Dice así: este es quien yo era, ayúdame a ser quien quiero ser, ayúdame a encontrar mi verdadero yo. Nos hemos convertido en personas desconsoladas, hemos traicionado nuestro potencial, nuestra familia, a Dios. Hemos robado, hemos hablado con dos bocas, hemos sido hipócritas, hemos hecho cosas deshonestamente, hemos hecho a otros pecar, hemos pecado intencionalmente, hemos sido violentos, hemos insensibilizado frente a la deshonestidad, hemos dado malos consejos, hemos decepcionado a Dios, a nosotros mismos y a otros al no cumplir nuestras promesas. Hemos sido despectivos, nos hemos rebelado, hemos enfurecido a personas, nos hemos puesto a un lado, fuimos víctima de nuestros impulsos,
hemos destruido criterios de conducta que sabemos que son correctos y los hemos justificado con nuestro egoísmo. Hemos afligido a otros, hemos sido testarudos, hemos sido malvados, hemos sido inmorales, hemos cerrado, hemos engañado a otros. Hermanos, aunque esta confesión de fe no significa realmente que todo usted lo haya vivido, cuando el profeta Daniel clamó a Dios, no clamó solo por él, sino por su pueblo. Porque, hermanos, al orar, creo que el día de hoy nosotros representamos a esta iglesia. Y quizás en esta iglesia hay hermanos que han hecho estas cosas y no se las han dicho al Señor. Pero Job dice que todos los días clamaba a Dios para que Dios perdonara si acaso sus hijos hubiesen pecado. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar, hermanos, por esta congregación. Sí, yo les pido por favor de oración. Damos a Dios por la iglesia y por el Señor, que Dios tenga misericordia de ellos y por quien el Señor en esta noche ponga en su corazón. Te adoramos, Padre. Bendito seas, Señor. Te amamos delante de ti, oh Dios. Si alguno de ustedes, hermanos, quisiera llevar esa oración, ¿sí? Bendito Padre Celestial, aquí estamos tu pueblo reunidos, Señor, uniéndonos, Señor, a esta celebración de arrepentimiento, porque, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Hoy apelamos a la sangre del Mesías, Padre, a la sangre de nuestro Mesías derramada en el madero, para pedirte perdón por cada uno de nosotros, pedirte perdón por nuestras familias, pedirte perdón por nuestros propios pecados, Señor. Perdónanos mi pecado, Señor. Perdona, Señor, todo aquello, Señor, que tú conoces, Señor, que yo no conozco. Todo aquello, Señor, que yo conozco, Señor, y que se me ha olvidado, Señor. Te pido perdón, Señor, cuando no te he obedecido, Señor. Te pido perdón, Señor, santo y bueno. Te pido, Señor, y me pongo en la brecha a favor de tu pueblo que se reúne en este lugar. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de nuestro Mesías Yahshua HaMashiach. Señor, yo me pongo en la brecha a favor de esta iglesia, Señor, para que tú restaures, para que tú traigas ese amor, para que, Señor, tú traigas, Señor, perdón, Señor, por la falta de amor, por la falta de amor hacia ti, Señor. Porque hemos hecho las cosas, Señor, creyendo que estamos haciéndote un favor a ti o a la iglesia, cuando nosotros, Señor, somos los que necesitamos totalmente de ti, Señor. Necesitamos, Señor, tu ayuda, tu vida, tu salud. Las iglesias se enferma de falta de amor, Señor, se enferma de frialdad, se enferma, Señor, de tanto pecado, Señor, de que a veces, Señor, estamos aquí, Señor, y te buscamos, Señor, pero saliendo, Señor, estamos actuando, Señor, como si no hubiéramos oído tu palabra, Señor. Ayúdanos, Santo de Israel, y perdónanos, Señor. Ayúdanos a volvernos de nuestro mal camino, Señor, y a amar tu palabra, deleitarnos en ella, a saber que cada vez que venimos a tu templo, Señor, aprendemos y oímos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, haz que este lugar se llene de tu gloria, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la indiferencia, Señor. Te pedimos perdón cuando nos ocupamos de los trabajos y nos afanamos y nos cansamos, Señor, y no venimos a tu templo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos sido rebeldes, cuando no tenemos compasión de los ancianos, cuando no tenemos compasión de los que tienen hambre, de los que tienen necesidad, porque no hay amor para aquellos que tienen escasez, Señor. Perdónanos, Señor, toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo. Perdona, Señor, cuando somos, Señor, tan posesivos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido rebeldes, Señor, contra ti. Perdónanos, Padre eterno, amoroso, cuando no hemos puesto a práctica tu palabra, no hemos guardado tus mandamientos, cuando no obedecemos, Señor, tus estatutos y decretos. Perdónanos, Señor, cuando nos olvidamos de conectarnos con nuestras raíces.
Perdónanos, Señor, cuando te ofendemos con nuestras costumbres y nuestros malos hábitos. Perdónanos, Padre Santo, por no repetir tu palabra, por no leerla, por no orar, buscarte en oración. Perdónanos, Señor, cuando no confiamos en ti, cuando esperamos resolver las cosas nosotros y ponemos nuestra arrogancia, Señor, cuando no somos humildes, que tú puedes solucionar todas las cosas. Perdónanos, Señor, cuando no vemos a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones, cuando no levantamos al huérfano, al menesteroso, Señor. Perdónanos, Padre Santo, cuando hemos sido desleales, Señor, cuando no tenemos lealtad, cuando hablamos y mentimos en contra de la gente. Perdónanos cuando calumniamos con nuestra lengua. Perdónanos, Señor, cuando somos crueles y despiadados al juzgar a la gente. Perdónanos, Señor, cuando señalamos, Padre. Perdónanos, Padre Santo, cuando no oramos por tu pueblo, Señor, por aquellos que vienen a este lugar, Señor. Perdónanos por cuando no tenemos amistad entre nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque no nos importa cuando un alma se va, Señor, y no la buscamos, Padre. Perdónanos, Padre Santo, cuando no ofrendamos. Perdónanos, Señor Todopoderoso. Creemos, Señor, en ti, Padre, que tú puedes transformar nuestra vida. Adonai, Adonai, sálvanos, Adonai. Baruch Hashem, sálvanos, sálvanos. Solo tú puedes, Padre, no por nuestros méritos, Padre, no por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Ayuda a tu pueblo, Señor. Hoy queremos ponernos a tu pueblo arrepentidos, Padre, que te piades de nosotros, que nos perdones, Padre, que nos perdones, Señor, y que concedas, Padre Santo, que nos salude esta iglesia, Padre, que nos concedas vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú has dicho: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Sánanos, Señor, estamos enfermos, hay dolor en la iglesia. Ayúdanos, trata con nuestra conducta, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que no seamos como el mulo, como el caballo, Padre. Ayúdanos, Santo de Israel, que sea nosotros, nuestro corazón no sea hipócrita, Señor, sino sincero delante de ti. Tú lo conoces todo, tú sabes nuestra vida, Señor, sabes lo que necesitamos. Te necesitamos a ti, Adonai. Te necesitamos a ti, Padre eterno. Perdónanos. Perdónanos cuando no abrimos nuestra boca para hablar tu palabra, cuando estamos ocupados en tantas cosas, Padre. Ayúdanos para hablar de tu palabra sana, Padre. No hemos tenido compasión del perdido, Padre. Ayúdanos, Santo de Israel. Ayuda a esta ciudad, Señor. Ayuda a las estas hombres, los niños, los ancianos, las doncellas, los mujeres, Señor, los hombres, Señor. Que hay un arrepentimiento en Orizaba, Señor. Trata, Señor, con tu pueblo, Señor. Hay perdón para tu pueblo, Señor. Toma nuestras culpas y rebeldía. Perdónanos, Señor. Perdona a esta ciudad, Señor. Te pedimos perdón por nuestra ciudad, por las prácticas malas, por los homicidios, por los robos, por los secuestros. Te pedimos perdón por la idolatría. Te pedimos perdón, Señor, por toda tu iglesia, por cuando hemos puesto un mal testimonio, Señor, cuando hemos sido mal ejemplo a otros que no te conocen, Padre. Perdónanos, Padre Santo. Danos un corazón amoroso.
Danos un corazón santo, justo, que te temas, Señor. Que donde quiera que estemos, actuemos con honestidad y con justicia. Que seamos íntegros, que la gente vea que nosotros no robamos, que nosotros no somos maldicientes, no odiamos ni aun a nuestros enemigos. Hoy te pedimos perdón cuando hemos odiado, maldecido, Señor. Ellos que nos ofenden y nos maldicen. Te pedimos perdón porque justificamos nuestros errores, Señor, echándole la culpa a otros, Padre. Perdónanos, Padre Santo, y perdonamos a que nos maldicen, perdonamos a ellos que nos han ofendido, Santo de Israel. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser perdonados. Queremos, Señor, en esta hora que escuchen nuestras súplicas, Padre, que lleguen al trono de tu gracia, que nos limpies, que nos satures de tu espíritu, que nos hagas otras personas, que nos des, Señor, el esfuerzo, Señor, la constancia para hacer cambios, el ayuno, la oración, que te anhelemos dar, Señor, a ti. Santo eres tú, Señor, bendito seas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a agradarte todo el tiempo. Ayúdanos, Santo de Israel, a ocuparnos más en buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú es que te necesitamos. Perdónanos cuando no hemos orado por tu pueblo Israel, cuando no hemos amado Israel, la tierra nacieron profetas, donde pueda dar tu palabra, Señor, donde nació nuestro Mesías, Padre. Oramos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por buscarte, Señor. Ayúdanos, Santo de Él. Ven, Señor, ven a la ciudad, perdona nuestra forma de ser, cuando no hemos honrado a nuestro Padre, nuestra Madre, cuando no hemos sido, Señor, fieles a ti, Señor. Perdónanos, Señor, toda clase de idolatría, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no usamos tu nombre con respeto a Dios, Señor. Perdónanos cuando no guardamos tu paz, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho, Señor, de alguna, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos cometido adulterio, hemos fornicado, Señor, hemos robado, hemos hablado mal contra nuestro prójimo, mintiendo. Señor, hemos pecado, Señor, codiciando los bienes ajenos, Señor. Perdónanos toda codicia, toda ambición, todo egoísmo, toda rapiña, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros ojos cuando miran feo a otra persona. Perdona nuestra boca cuando habla mal, Señor, cuando expresa palabras torpes. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando ocupamos el tiempo mal, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, Santo de Israel, cuando no damos gracias por todo lo que ha sido con nosotros, cuando no damos gracias por el alimento, el calzado, el vestido. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido malagradecidos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, cuando nos estamos quejando por lo que no tenemos. Perdónanos, Señor, cuando nos quejamos de las bendiciones. Señor, perdónanos. Gracias, Señor. Gracias por esta ciudad tan hermosa que nos has dado, por nuestras casas, por nuestros que nos defienden agua, por los lugares que nos has dado, Señor, para refugiarnos del tiempo. Gracias, Señor. Es bueno, perdónanos, Señor. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Ayúdanos, Santo de Israel. Lávanos, Señor, en esta hora. Yo te perdono, Señor. Te pido perdón si es cuando he sido mala mamá, Señor. Cuando no he tratado bien a mis hijos, cuando no los eduqué. Perdóname por ser una mala esposa, por no fui mi esposo bien. Perdóname, Padre. Perdóname. Perdóname, Padre mío. Perdóname cuando no he sido buena hermana con mis hermanas, cuando no he sido buena hija. Perdóname, Padre. Perdóname. Perdóname. Cambia mi corazón duro. Quita esa dureza en mi corazón, Señor. Que me dé cuenta de lo que hago. A veces como Jonás, ahí en la historia de Jonás, decían que esas personas no sabían discernir de lo bueno y lo malo. A veces así estamos. Hacemos cosas malas que parecen buenas.
hacemos cosas buenas que parecen malas, Señor. Ayúdanos, Padre. No sabemos cuando estamos haciendo mal y cuando lo hacemos repetir, Señor, y volver a Él malos hábitos, Padre. Ayúdame, Señor, cuando nos compadecemos de nuestros hermanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, perdónanos. Perdónanos, Hijo de Israel. Ayúdanos. Nos has estado allá. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra alma, Padre. Perdona, he ofendido a mis hermanos cuando me he preocupado por ellos, por no saludarlos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cambiar esta forma de ser, Señor. Que verdaderamente haya un genuino arrepentimiento en mí, Padre. Tú puedes producirlo, Padre. Tú lo puedes hacer, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Todo ha sido nuestra culpa. Todo ha sido nuestra culpa, Padre. Todo ha sido nuestra culpa. Perdónanos, perdónanos. Cuando esta iglesia no está llena, todas son nuestra culpa, mi culpa. Perdóname, Padre. Ayúdame a orar más por este lugar y que esta palabra, tu palabra genuina, tu palabra conectada a nuestras raíces, se predique en este lugar, Santo de Israel. Que la gente encuentre evangelio, que encuentre tu presencia, que encuentre alimento de tu santa palabra en este lugar, Santo de Israel. Ayuda a tu siervo, ayúdalo, Padre, dirígelo tú, quítale los miedos, quítale la angustia. Ayúdalo, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pido, ayuda a tu siervo. Y perdona, Santo. Te lo pedimos, te lo imploramos, te lo rogamos. Te rogamos que nos ayudes. Perdónanos toda nuestra afán, nuestra ansiedad. Cuando nos afanamos, como dice tu palabra. Cuando no creemos, Señor, que tú has dicho que sí, las aves no van graneros ni abodegan sus semillitas, y tú le das su alimento. Y los lirios del campo que hoy son y mañana son cortados, echados, se secan, Señor. Tú los vistes a San Tomás, somos nosotros para ti, Señor. Perdónanos cuando nos afanamos buscando las cosas de este mundo, Padre. Perdónanos. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, aleluya. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues creo que esta ha sido muy especial, es muy especial. Les quiero decir algo. Yo me siento muy contento, de veras, de llorarle al Señor. En alguna ocasión alguna persona confundió mi llanto como culpabilidad, pero digo, no es culpabilidad. No lloro por amargura ni por tristeza, porque lloro porque estoy en los atrios de mi Dios. Y les digo una cosa, hermanos, sentí que mi corazón era como un vaso de agua lleno, que cuando me postré y me acosté, tocó la alfombra, tocó este lugar, fue como si se hubiera derramado, como si el agua se estuviera regando. Así sentí mi corazón, y yo creo que por eso a veces Dios nos pide que nos postremos, que nos humillemos, y así, porque todas estas lágrimas, como hay un pensamiento, ¿verdad?, que sean las lágrimas que no lloré en todo el año, que sean las lágrimas que no salieron, que salga, porque es bueno que lloremos, ¿verdad? Y digo, bueno, pues ya tengo una palabra para los que les cuesta mucho llorar, para los que dicen, es que yo no puedo llorar. Yo creo que ya tengo el secreto de cómo se puede todo eso que está ahí juntado, tocar sus rodillas y tocar nuestro corazón, el suelo, ¿verdad?, que puede representar pues la posición más humillante. Y yo mismo me veo así, Señor, clamándole a Él,
y cómo es que mi corazón se derrama de verdad y se derrama con sinceridad. Hermanos, pues esto puede ser y es un nuevo comienzo. Esto es un nuevo comienzo, que el año que ya proféticamente, digamos, está empezando, sea un año en el que empecemos mejor. Amén. Mejor comprometidos para cuando tengamos que venir al día del perdón a la presencia de Dios, sea más fácil, ¿verdad? Dijo, alguien escribió y dijo eso, que si cada día vivimos así, Señor, perdónanos, y buscando su rostro cuando llegue este día, no vamos a tener una gran carga que entregarle al Señor, sino que nuestra carga va a ser más ligera. Amén. Padre, gracias por este servicio, gracias por estas oraciones, gracias por mis hermanos que estando juntos aquí hemos venido a clamar, hemos venido, Señor Dios, a orar y a adorarte. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros en este día especial, tu perdón eterno y tu misericordia extendida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, Señor, y nos des santa vida a todo cada uno de nosotros, Señor, a nuestros familiares y a muchas personas que no te conocen, Padre, por las que clamamos hoy por tu misericordia, Señor. Bendice, Padre, a cada uno. Bendice la ofrenda, Señor, quien ofrenda, Señor, esta semilla de ofrenda. No hay ofrenda pequeña, Señor, ya me lo has enseñado. No hay ofrenda pequeña, toda ofrenda es una ofrenda de acción, Señor. Gracias, papá. Llévanos, Señor, a nuestras casas, seguir, Señor, reflexionando, y gracias, Señor, por enseñarnos aún en esto, cuando dice tu palabra, y afligiréis vuestras almas en el día del perdón. Que podamos hacerlo así, Señor, que podamos hacerlo. Gracias, Padre, porque en los días próximos, ahora, Señor, tú nos vas a mandar que nos regocijemos, que nos alegremos, que no estemos tristes, al contrario, que estemos alegres. Gracias por esta noche, en el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Shalom, descanso y paz para ustedes, hermanos. Dios les bendiga, Que les vaya bien. Amén. Nos vemos próximo, mañana cena de matrimonios a las 8 en casa pastoral, y el domingo aquí nos encontramos otra vez. De Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me cae tus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de
sus brazos alienta mis pasos, me llena de paz.